vas a aprender a cómo ganar 100 o más de $100 vendiendo diseño gráfico, o sea, vendiendo arte digital para personas que la necesiten. Y también ahí está actualizando la página para tú crear camisetas y diferentes cosas con tu diseño que también podrás vender. O sea, que vas a ganar no 100, sino más de $100 con esta estrategia que te voy a enseñar. Ya sabes que esta estrategia yo te la traigo, pero eres tú que tienes que poner pues la función. Así que con este pequeña intro, pues vamos a empezar. Aquí estás viendo una foto muy interesante, que no voy a dar detalle, pero la estás viendo. Es una foto muy interesante. Lo primero que vamos a hacer es registrarnos en esta página que se llama Ideogram. Esta página te ayuda que con unos comandos de letras que tú le pongas o unas frases o un pequeño resumen te va a sacar una imagen de la cual tú le estés pues hablando. También te voy a dar un ejemplo de ello, de una imagen. Así que miren, esta es la página, ¿verdad? Entonces venimos a Google. Aquí te escribí pues 3 diferentes formas que tú puedes escribir en la plataforma, y cuando le des a generar te va a dar eso que tú le estás pidiendo. Bueno, te va a dar diferentes ejemplos o te va a dar diferentes imágenes refiriéndose a lo que tú le escribiste. Por ejemplo, vamos a buscar este, que es el primero. Tenemos que poner en inglés porque en inglés como que va más específico el trabajo. Venimos a la página, aquí lo pegamos, ¿verdad? Entonces, como también de esta área aquí, esta área para tú filtrar o darle el tamaño, el modelo y la visibilidad de cada cosa que tú le estés pidiendo, cada palabra que tú le pongas aquí, que tú le estés pidiendo de cada diseño, whatever. Cuando le damos generar, pues ahí empezar a cargar, como pueden ver aquí, ya creando la imagen automáticamente. Esto en pocas palabras es obteniendo diseños con inteligencia artificial, ¿verdad? Pues miren, pan, aquí me dio pues lo que yo le estaba pidiendo. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo? Crear un logo de un pato bueno, lo cambió, que en pocas palabras era, pues saben que el autocorrector de Google es así. Crea un logo de un pato jugando baloncesto con una chaqueta. Eso fue lo que yo le escribí. Me dio un pato jugando basquetbol con una chaqueta. Vamos a hacer otro ejemplo, que sería con este, y le vamos a generar. Entonces ahí esperamos que carguen. Si te está gustando, pues puedes suscribirte y dejar tu like. Mira, así primero empieza como borroso, porque está como cargando, diseñando y todo. Y como pueden ver, pues ahí me lo soltó. Estos son los logos que me hizo, bueno, de lo que yo le pedí. Vamos a poner este a ver cómo sale. Le estoy dando diferentes ejemplos para que ustedes vean cómo funciona la página y lo fácil que es tú crear un logo, pues para luego subirlo a diferentes plataformas que te voy a enseñar para que lo vendas. Esto no fue lo que yo le pedí porque no fui tan específico. Yo no sé si ustedes conocen la Yaroa, pero la Yaroa no es esto. Pues una Yaroa se ve tal que así. Ok, hasta ahí bien, ¿verdad? Ya aprendimos cómo pues ver la página que nos va a ayudar o nos va a ayudar a crear lo que nosotros queremos, lo que le vamos a pedir correctamente. Como pueden ver, este no lo coloqué bien y me soltó pues otra cosa que no era. Pero estos dos, como lo coloqué bien, pues ya ustedes saben que me trabaja mejor. Aquí vamos a poner error. Entonces pueden hacerlo como está aquí. Este es un ejemplo de cómo no hacerlo. Perfecto, después que tengamos ya un logo creado de lo que nosotros queramos, pues podemos venir pues a esta página de Think Grow, que aquí tú puedes vender tu diseño, como puedes ver aquí, para diferentes tipos de artículos que la persona requiera. Estos son algunos. Pues si le damos aquí podemos ver más diseños y más cosas diferentes, como pueden ver aquí, diferentes categorías de, por ejemplo, el t-shirt para cuadros, card design para tarjetas, logo para empresas, etc, etc. Te registra, crea tu área de trabajo y empiezas a crear unos cuantos logos de pruebas y lo empiezas a subir para que las personas que estén aquí, si necesitan uno, pues te van a contactar y tú se lo puedes dejar hasta en $20, $30 y por ahí se va la cosa. La siguiente sería esta, Printify, que mayormente es igual. Aquí las personas compran el logo para diferentes objetos o artículos que ellos vayan a usar, para camisetas, tazas, abrigos, y miren el precio. Tú le puedes poner cualquier precio que tú quieras. También tú mismo puedes utilizar ese logo y crear varios diseños para también vender. Cada mano es la persona que te tiene que comprar. Si tú creas diseños, también lo puedes colocar aquí en diferentes objetos para que la persona pues lo miren y lo compren. La siguiente sería Fiverr, pero en esta ocasión también puedes poner como que tú vendes el producto y subes varios logos para que la persona que esté aquí buscando logos o necesita una persona que le cree un logo para su empresa o su artículo, pues ellos vienen, te seleccionan. Tú entras pues a Google Translate, pone mayormente la especificación de lo que ellos necesitan, luego vienes a la página, especificas o llena un poco aquí del tamaño que lo quieres, bueno, lo pones privado también para que te salga ya un diseño que es único, generar, descargar y ya se lo manda a la persona que te pidió ese diseño. Por aquí arriba
te dejo otro video de cómo puedes ganar dinero pues con aplicaciones. También te voy a dejar otro de cómo ganar dinero viendo videos en YouTube. Así que vamos a continuar. El último te estoy diciendo y te estoy dando un refresh rápido de esta página, porque tampoco quiero ponerme aquí y que registrarme y todo eso. La otra es 99 Design. Estas aplicaciones funcionan mayormente todas iguales, menos Fiverr, pues aquí ya es muy diferente, una página pues más transcurrida para las personas, que tú puedes también iniciar sesión y emprender en esa también. Esta es igual, aquí tú vienes a subir tu logo, pues las personas que le gusten, miren, esas son personas que han subido esos logos y ya pues creo que se lo han comprado, si están ahí de representante en la página. Míralo ahí. Es lo que les digo, mayormente toda esta página funciona igual. Hasta aquí el video de hoy. Si el video te ha gustado, suscríbete, deja tu like, dime qué te pareció cada una de estas páginas. También te voy a dejar una pequeña tarea, dime en los comentarios cuánto tú crees que es el mínimo que tú le pongas a un diseño que tú hagas, mínimo y máximo, por favor. Así que aquí te dejo varios videos, espero que uno te interese sobre eso y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete, bye bye.